cómo va avanzando la organización y la parte logística. Quiero saludar por favor al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, quien también es parte del CONADE, Waldo Albarracín. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo acá. Priscila, buenas noches y a través del programa un saludo fraterno, cariñoso a la audiencia del canal. Bueno, 17 de enero es la fecha establecida para este encuentro importante en Santa Cruz. ¿Cómo va avanzando esto? ¿Quiénes ya han confirmado? Bueno, la mayoría de las organizaciones políticas invitadas, de acuerdo al informe que nos dieron los comités cívicos, ya han comprometido su asistencia. Creo que una o dos son las que ni siquiera pudieron ser ubicadas. Pero... Son 8 binomios, excluimos al Movimiento al Socialismo, son 7 binomios. ¿Cuántos ya han sido invitados? Yo diría que 6, ¿no? Más o menos. Bueno, ya. Pero el tema es que es importante primero aclarar, porque en la pregunta que me hacía algún colega tuyo esta mañana, me decía, ¿y cuándo van a formar el frente? ¿No? O sea, parece que ha surgido una información distorsionada, en el sentido de que la naturaleza de esta reunión sería para generar una especie de alianza grande en términos electorales, ¿no? Pero esa no es la idea. Nosotros consideramos... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de los comités cívicos, de CONADE y otras organizaciones de la sociedad civil es más bien en ese ámbito de intercambio de criterios con los partidos políticos, reflexionar que más allá del derecho que ellos tienen de participar en las elecciones o de la opción que han tomado, hay algo hay una responsabilidad de la que ellos no pueden inhibirse, y es que todas las personas e instituciones con convicción democrática hoy día tienen la tarea ineludible de defender la democracia. Ese es un primer principio. Y para ello obviamente debemos ponernos de acuerdo y en función de esta coincidencia definir acciones conjuntas para la defensa del sistema democrático. Esto que parece muy abstracto, te lo explico porque de pronto el gobierno, y hay que decirlo con nombre y apellido, el gobierno es el primer interesado en que no exista democracia en Bolivia. Es decir, quiere llevarnos más bien a otro escenario de un régimen totalitario, de una dictadura, donde los únicos que tengan potestad de decisión sean los que están en el gobierno. Entonces, y tú me dirás, ¿cómo demuestras eso? Hoy día, si tú como periodista lanzas una mirada hacia el conjunto de las instituciones, incluidas las instancias de poder estatal, no hay una sola que esté eximida, excluida del control fáctico que ejercita el gobierno sobre ellos. Tribunal Constitucional, ahí está el fallo, órgano judicial, Tribunal Supremo de Justicia, órgano legislativo, tiene 2/3 en el Parlamento, policía lo mismo, Fuerzas Armadas, ¿no es verdad? El órgano electoral, nosotros teníamos todavía la esperanza de que el órgano electoral pueda ser la excepción y los miembros de dicha entidad pudieran hacer prevalecer los principios democráticos, la Constitución y fundamentalmente los resultados del referéndum de 2016. Pero esa esperanza se esfumó justamente antes del 6 de diciembre, ¿no? Cuando la Corte sale a la prensa y publica su decisión, ¿cuál es? La de avalar la postulación de Álvaro García Evo Morales, estando conscientes que de por medio de un referéndum que rechaza esta posibilidad, hay una Constitución que prohíbe la postulación continua de las autoridades máximas. Por tanto, sobran razones para decir que estamos viviendo en un régimen de facto, porque es una especie de indefensión. ¿Dónde tendrías que irte a quejar? ¿Al defensor del pueblo? Te va a ir peor. ¿Te vas a quejar a la policía? Subordinada al gobierno. ¿A las Fuerzas Armadas? ¿A quién? ¿A la Fiscalía? ¿Cuál es la idea de la reunión? ¿Plantear acciones en defensa del 21F, organizar paros? ¿Qué es lo que se va a hacer? Claro. Partiendo de una declaración que deberá ser suscrita, ¿no? Donde exista coincidencia obviamente en estos paradigmas que te digo, democracia, Constitución, 21F, derechos humanos, etcétera.
Entonces deberán desarrollarse un conjunto de iniciativas tendientes a lograr que esta lucha sea permanente hasta conseguir el objetivo. ¿El objetivo es? El objetivo es, primero, que el señor Evo Morales y Álvaro García no postulen, en función de exigir el respeto a los resultados del referéndum. Dos, que se respete la Constitución, que la democracia resucite, porque el gobierno la ha llevado ya prácticamente a la lona. Tenemos una democracia que está en estado de coma. Entonces, estos objetivos incluso les sirve a todos, al partido del gobierno, a los partidos de oposición, porque ¿cómo no vamos a aspirar todos a que las próximas elecciones, no me refiero a las primarias que ya son un blef a estas alturas, por sobradas razones, sino a las nacionales, ¿no? de octubre del próximo año, esas elecciones tienen que ser lo más transparentes, lo más idóneas, lo más claras. Y para conseguir ese propósito tienen que necesariamente irse los actuales vocales de la Corte. O sea, ¿van a pedir la renuncia de todos los vocales? Exactamente. ¿Por qué? No es un capricho, pero es en este momento difícil encontrar un argumento que respalde la actitud de ellos, por lo menos de 5 de ellos. Entonces, primero, al habilitar a Evo Morales y Álvaro García han mostrado un sesgo. Segundo, no son imparciales, no son independientes, no son idóneos y carecen de credibilidad ciudadana. Yo creo que estas 4 condiciones deberían estar presentes en todo miembro de organización de esta naturaleza, órgano electoral. Entonces, si tienes órganos electorales que prácticamente hacen todo lo que les dice el gobierno, y tienes un gobierno que está dispuesto a hacer todo para eternizarse en el poder, entonces, utilizando la metáfora del fútbol, estamos jugando con 3 goles de desventaja día de entrada, con árbitro en contra, ¿no es cierto?, y con los otros jugadores que quieren hacer trampa todo el tiempo. Eso es imposible, ¿sí? En algún momento, dentro de estas propuestas a los opositores y a los binomios opositores, será que dejen o que se bajen de la carrera electoral, porque eso habilita el binomio del MAS. Mira, la idea era, nosotros no podemos decidir por los partidos, pero por lo que he escuchado, ellos, si no van a las primarias, corren el riesgo de ser inhabilitados. Es un requisito. Al final, ¿no es cierto? Entonces, lo que por lo menos les he entendido es que mandarían un número determinado de militantes, 6, 7 personas, para cumplir con el requisito, evitar esa inhabilitación. Pero nos han comentado que han pedido no aceptar, por ejemplo, los recursos del Estado, porque queda claro para todos que la realización de estas primarias significa un gasto insulso para el Estado, ¿no? Y solo sirven para ayudarle al gobierno a preparar o a incentivar su campaña electoral con recursos públicos. Ahora, doctor, ¿cómo ve usted la figura de un Luis Almagro, secretario de la OEA, sentado con el embajador de Bolivia hoy, suscribiendo un convenio para que una misión de la OEA venga a las primarias a realizar esta observación de un proceso electoral que ha sido calificado como histórico por Luis Almagro? ¿Cómo observa esto ante una posición de un secretario de la OEA que en algún momento criticó las repostulaciones, haciendo referencia también al gobierno del presidente Evo Morales? ¿Cómo entiende esto? Claro, aparentemente uno encontraría contradicción, pero yo no creo. Lo que pasa es que el secretario general tiene que demostrar equidistancia, porque si él se convierte en una representante de un organismo internacional tan importante como en una especie de adversario de las autoridades, entonces pierde también solvencia, sobriedad el cargo que ejerce. Entonces, pero lo que nos interesa a nosotros es el fondo, no la forma, porque él puede ser muy atento con don Evo Morales, con nuestros embajadores. ¿Cuál es el fondo de que venga una misión? El fondo es que ellos de manera directa adviertan que primero hay una elección primaria que nunca debe haber sido convocada, que ya no tiene sentido, porque la razón lógica en cualquier parte del mundo para una elección primaria es que en cada partido o en algunos de ellos
exista controversia interna, es decir, estén dos candidatos como los demócratas en Estados Unidos. Haya elección. Claro, la señora Clinton, ¿no es verdad?, por un lado, y por el otro lado estaba un candidato demócrata que en este momento no recuerdo el nombre. Lo mismo entre los republicanos. Es decir, en cualquier parte del mundo las elecciones primarias son internas en cada partido, pero cuando hay dos o más candidatos que están pugnando por ser los candidatos oficiales de su partido. En el caso nuestro, ni el oficialismo ni la oposición han evidenciado tener más de una candidatura. Entonces, ¿qué sentido tiene si el señor Evo Morales y García Linera o en los otros partidos su militancia va a irlos a ratificar? No hay necesidad de elecciones. ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral lo permite? Esas son las pruebas contundentes de que estamos ante un órgano electoral ya absoluta y anticipadamente parcializado. Segundo, tú sabes como periodista que en la anterior elección una organización política fue excluida de la contienda electoral como sanción por parte de la Corte por haber publicado encuestas. El mismo acto, o en el mismo acto, ahora se ha incurrido por parte del MAS, publicar encuestas, y la Corte no dice nada. Entonces utiliza la ley del embudo, angosta para unos, ancha para otros. O el hecho, no de cientos, tú sabes, Priscila, miles de ciudadanos, miles, han sido incluidos en la lista de los partidos políticos sin consultarles. Para poner el nombre de esa persona en forma inconsulta, cometieron un delito que es la falsedad, 3 delitos, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. 3 delitos que han cometido los partidos intervinientes en las primarias y la Corte no dice nada. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no actúa? Es precisamente porque están subordinadas al partido de gobierno, y cuando nosotros le pedimos no solo a la presidenta sino a los otros 4 vocales su renuncia, en ningún momento nos hemos referido a sus rasgos étnicos, no nos hemos referido a su vestimenta, a su cultura, nada, porque no la estamos interpelando por ello, sino por sus actitudes. Es decir, el hecho de perder la confianza ciudadana por sus actitudes sesgadas en favor del gobierno, ya la hace indigna de ese cargo a ella y a los otros 4 vocales, salvando la responsabilidad de 2 que más bien son disidentes. Entonces, ¿cómo a estas alturas ellos van a insistir en aportonarse en el cargo cuando deberían renunciar y sobre esa base designar personas con un mínimo de credibilidad ciudadana? Pero ya no se puede designar nuevas personas, solo se habilitaría a los suplentes que también han sido elegidos por la Asamblea. Ese es el problema. Por o sea, eso, tendría que renunciar todos, hasta los suplentes. Sí, pero para eso solo se requiere una receta, que es el consenso interpartidario. Es decir, si hubiera voluntad política, tanto en el MAS como en los partidos de oposición, de lograr primero un acuerdo para que se vayan los que están suplentes y titulares y se nombre una nueva corte en base a personalidades notables de prestigio, eso le ayuda a todos, a la democracia. Pero ¿por qué no lo quieren hacer los del partido de gobierno? Sencillamente porque, y esto es bueno decirlo con claridad y contundencia, el gobierno está obsesionado en salir airoso de esas elecciones a través del fraude, porque con elecciones limpias saben que van a perder. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, doctor. Vamos a hacer el seguimiento a este encuentro que se va a llevar adelante el jueves a las 9 de la mañana en Santa Cruz. Así es, 9 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bueno, en momento de darle una noticia muy importante de la mano del BCP.